quiero brindar por Imperius, quiero brindar por la autora, pero posiblemente este no sea el último video que haga. Seguramente haga un tercero y ya cuando termine Imperius, también cuando termine la historia, ya que no me gusta esto de dejar 2 videos de un solo capítulo, es 1 o 3, así que bueno, haré ese video cuando esto termine y cuando yo termine de leerlo. La cosa está, ¿por qué consideré hacerle otro? Pues como dije anteriormente en el mini podcast, al final Imperius acabó demostrando que esos primeros 2 capítulos para mí fueron un sacrificio. O sea, fue donde la historia más flaquea para después mostrarte la trama, bueno, no la trama, sino la fortaleza real, el potencial real que tenía esta historia, y así cambió bastante mi punto de vista. Si en la primera reseña le di un 8.5, en esta posiblemente sí tenga ganado el 9, y para mí personalmente el 9.5, ya que aún cuenta con una pequeña debilidad, que es esto que a veces se tienen que contar o el mundo o los personajes y se sacrifican unos. Entonces eso para mí sigue siendo un poco de flaqueza, pero está muy cerca del 10. Bueno, le daría un 9.9, así por mero gusto, 9.9 para mí. Objetivamente 9.2 tal vez a lo mucho, siendo objetivos. Pero bueno, ¿qué pasa después? Porque estoy diciendo que los primeros capítulos fueron un sacrificio. Pues porque en los primeros capítulos se te muestra más que nada una, no diría explicación, pero sí te empieza mi mundo funciona así. Va a pasar esto, puede pasar esto, los personajes hacen esto, piensan de esta forma. Y a partir de ahí comenzó a evolucionar la historia para mostrarte lo que de verdad iba a ser su fortaleza, que era la narrativa de la autora, la creación del mundo y la creación de la historia. Finalmente se dejan brillar como por ahí de la mitad y mantienen ese mismo ritmo ya adelantito de la mitad, que es por donde voy yo más o menos. Se ha mantenido congruente y es por eso que quise hacer esto otro, ya que esto muestra cómo de verdad se puede llevar una historia ya bien encaminada desde el principio para después convertirse en algo más. Y de verdad no se siente como que se haya empezado a escribir siendo como X, una historia X, y que conforme fue avanzando se le fueron ocurriendo más ideas o se volvió más profesional o mejor. Porque de verdad en la parte que empiezas a decir, oye, aquí hay evolución, aquí la narrativa cambia, todo se mejora para bien, en esas partes tú te das cuenta que no estarías tanto en contexto o tan familiarizado con las situaciones sin los primeros capítulos, que es donde la historia muestra más flaquezas. Entonces es algo como que de verdad la autora sabía que esto iba a ser, entonces tomó esos primeros capítulos y dijo, estos se tienen que dedicar para esto, y valió por completo la pena de verdad. Eso tal vez pueda ser un punto negativo, posiblemente por eso para mí aún no está en el 10, aún no está en esa puntuación de tener un 10, ya que muchas veces si el primer párrafo no engancha al lector, no vas a lograr nada. Como que aquí le estás pidiendo algo primero al lector, como que le pides comprométete a leer esto y después se te recompensará con una de las mejores historias, si no es que para mí de lo que he leído en Wattpad, la mejor historia de fantasía que hay en toda la plataforma, al menos de habla hispana. Entonces, aquí tampoco se le pide mucho al autor, al lector, perdón. Es simplemente, o sea, empieza bien la historia, pero muestra sus mayores flaquezas al principio, después se corrige y empieza lo que es la verdadera historia con capítulos igual de largos, igual de larguísimos, pero más emocionantes, te adentran más y entonces los detalles son más comprensibles. Tú ya comprendes cómo es el mundo, cómo son los personajes, y hay ciertos detalles que te hacen notar en la historia a personajes, el protagonista, los secundarios, incluso quienes van siendo antagonistas. Como que hay ciertos detalles que se narran en la historia, ciertos comentarios a los que tú como lector no les prestas mucha atención, la autora no les da mucho protagonismo a esos detalles, la historia no les presta atención, pero son detalles que están ahí
e inconscientemente el lector mientras avanza dice, oye, esto es muy familiar, esto es algo que sí podría existir, pese a que es una historia en un mundo mágico. Tú dices, oye, esto es real, me identifico con esto, comprendo esto, desapruebo esto, pero entiendo por qué es así. Y, o sea, ese es el perfecto balance que se obtiene en la creación de personajes. Pero, repito, sigue flaqueando en esto de sacrificar el desarrollo de personajes por desarrollo de mundo, que es algo que sí se puede equilibrar bien. No es fácil, pero sí se puede. Y es más que nada por eso y por lo que mencioné sus flaquezas al principio, que no, para mí no estaría en el 10. Pero lo digo, en cuanto a fantasía es mi historia favorita, y yo objetivamente no diría que sí podría ser la mejor historia de fantasía de Wattpad de todo habla hispana. Entonces, ¿qué haremos después? Pues bueno, podría hacer una entrevista a la autora, no sé si esté de acuerdo. Ya tendríamos que ver ese tema aparte, porque hay cosas que de verdad me interesan saber y me interesaría que me explicara, ya que son cosas, bueno, si quieren aquí me voy a poner un poquito cursi, ya que Imperius yo la vi bastante similar con Prometeo, mi primera historia larga que estoy escribiendo, y no sé, hubo cosas en el que yo pensé al escribir ciertos momentos y que de nuevo se muestra bastante similitud en Imperius, y no sé, me gustaría saber qué pensó ella, si pensó como yo, simplemente por el hecho de que son historias similares. Encontré empatía con su narración e incluso con la autora. Es por eso, más que otra cosa, que me interesaría saber esto. Entonces, espérate, tengo el... ¡No lo tengo! Shit, no lo tengo. Bueno, no tengo ahorita el cartelito para poner el puntaje, pero se entiende. Personalmente para mí Imperius es un 9.5, objetivamente es un 9, tal vez algún 9.3, o incluso tal vez objetivamente puede ser el 9.5, no lo sé. Así que de nuevo, felicidades, y me comprometo de verdad a dedicar un brindis a esta historia, a la autora, y en el final, independientemente de cómo sea, yo se los voy a dedicar porque ya me brindaron una gran experiencia, y eso es para mí lo que más cuenta. Y mucho éxito, tienes mucho talento, llegarás lejos.